Auditoría financiera. El proceso de auditar objetivo. Es dar a conocer los pasos que se dan previa a la aceptación de un cliente y entender la importancia de la planeación en el desarrollo de una auditoría. Módulo 1. Actividades previas al trabajo 1. Evaluar los riesgos de auditoría. 2. Fijar los términos del trabajo. En esta charla veremos evaluar los riesgos de auditoría. Antes de aceptar la designación o la redesignación para un compromiso de auditoría, debemos evaluar el riesgo del compromiso. Nuestra evaluación del riesgo del compromiso debe basarse en una combinación del riesgo asociado con el cliente, del riesgo del compromiso de auditoría y del riesgo de los estados financieros en su conjunto. Los riesgos de auditoría asociados con cada compromiso prospecto de auditoría deben ser estimados por el socio, como normal. Mayor que lo normal. Mucho mayor que lo normal. La evaluación del socio patrocinador y la aceptación del compromiso de auditoría debe ser aprobada por lo menos por otro socio de la firma. Si el riesgo del compromiso es evaluado como normal, el trabajo de auditoría puede ser aceptado sin más consultas. Si el riesgo de compromiso es evaluado como mayor que lo normal, el socio patrocinador deberá obtener una aprobación adicional de acuerdo con las políticas y procedimientos de la firma antes de la aceptación del compromiso de auditoría. Si un riesgo de compromiso es evaluado como mucho mayor que lo normal, la decisión de aceptar el trabajo de auditoría debe ser aprobado por el socio administrador del riesgo o aquel que haya sido designado. Actividades a efectuar por el gerente o socio del compromiso. Identificación de factores de riesgo. Es lo que efectuar es antes de aceptar un nuevo trabajo de auditoría. Hacemos preguntas y realizamos otros procedimientos apropiados que nos permita establecer una evaluación preliminar del riesgo del compromiso y determinar la aceptación del cliente. Como mínimo, normalmente tenemos discusiones con la gerencia y terceros con conocimiento relevante y revisamos los estados financieros más recientes. Buscamos obtener información acerca de los titulares de la entidad, su alta gerencia, su estructura administrativa, su reputación en los negocios, y su posición financiera. Estos factores de riesgo pueden también influir en nuestra estimación del riesgo asociado con el trabajo de auditoría y los estados financieros en su conjunto. Las características y la integridad de la gerencia. La estructura del negocio. La naturaleza del negocio. El ambiente del negocio. Resultados financieros. Relaciones comerciales y partes relacionadas. Nuestra experiencia y conocimiento previo. Posibilidades de información equivocada internacional. A continuación, indicaré en detalle los factores arriba mencionados. Características e integridad de la gerencia. Tiene que ver con las características personales, filosofía y estilo operativo de las personas que integran la gerencia de la entidad. Tiene influencia significativa en la entidad en su conjunto. La integridad de la administración es fundamental para nuestra habilidad de realizar un trabajo de auditoría y es una consideración clave en nuestra evaluación del riesgo de compromiso. Si la gerencia no se encuentra dentro de normas de integridad aceptables, generalmente no desearíamos estar asociado con la entidad. El riesgo del compromiso puede ser aumentado por la existencia de una o más de las siguientes condiciones. La gerencia está involucrada en actividades ilegales. La gerencia ha cambiado frecuentemente bancos, abogados o auditores. La gerencia parece dispuesta a aceptar niveles de riesgo inusualmente altos. La gerencia es nominada por una personalidad fuerte. La gerencia es inexperta. Consideramos si existen razones para preocuparnos acerca del compromiso de la gerencia en producir información financiera correcta por la existencia de una o más de las siguientes condiciones. La compañía adopta políticas contables discutibles. La gerencia tiende a interpretar agresivamente las normas contables. La gerencia es renuente a registrar ajustes propuestos por los auditores. Existen transacciones sin justificación económica razonable. Existen un número importante de transacciones con partes relacionadas. La gerencia pone un énfasis indebido en obtener los resultados presupuestados. La entidad está planeando un negociado financiamiento nuevo e importante. Consideramos nuestra experiencia acumulada con la gerencia y su trato con nosotros y con terceros para evaluar las características e integridad de la gerencia en relación a su compromiso general de producir información financiera correcta. Estructura y organización de la gerencia.
La estructura y organización general de la gerencia debería proveer un macro efectivo para la planeación, dirección y control de las operaciones financieras de la entidad y de las funciones de informar. La naturaleza de la entidad y la estructura de su gerencia pueden indicarnos un incremento en el riesgo del compromiso. El riesgo del compromiso puede incrementarse por la existencia de una o más de las siguientes condiciones. La estructura organizacional es indebidamente compleja. El cliente ha pasado por una rápida expansión de su negocio. El cliente ha adquirido recientemente otras entidades. Hay gran número de entidades operativas descentralizadas. La estructura de informar es indebidamente compleja. Consideramos si la estructura de gerencia y el proceso de control son apropiados al tamaño y naturaleza de los negocios. El riesgo del compromiso puede incrementarse por la existencia de una o más de las siguientes condiciones. La ausencia de una estructura de gerencia definida y una asignación adecuada de responsabilidad. La capacidad o estilo de la gerencia de inconsistentes con el tamaño y crecimiento del negocio. Hay una inadecuada supervisión y control de las operaciones descentralizadas. Naturaleza del negocio. La naturaleza del negocio indica algunas veces aumenta del riesgo de compromiso. El riesgo del compromiso puede aumentar si la entidad tiene un ciclo operativo de largo plazo. Usa técnicas financieras complejas o innovativas. Opera en una industria o mercado transitorio. Hace estimaciones contables significativas que implican una subjetividad, complejidad o falta de certeza mayor que la normal. Opera en una industria frecuentemente asociada con actividades cuestionables o ilegales. Ha hecho durante el año la adquisición significativa de una entidad que opera en una industria en la cual la gerencia tiene poca y no previa experiencia. Ambiente del negocio. El riesgo de compromiso puede también aumentar si la entidad es particularmente vulnerable a influencias externas en el ambiente del negocio en marcha. Estas influencias externas surgen de una o más de las siguientes condiciones. La actividad financiera de la compañía es significativamente mejor o peor que otras de la industria. Existen presiones de autoridades legales que pueden influenciar a la gerencia a distorsionar los resultados financieros. La compañía está envuelta en una transferencia de interés o en una lucha por el control. Existen litigios pendientes o previos contra la entidad. La entidad puede también ser vulnerable a circunstancia económica, por ejemplo, fluctuaciones marcadas en las tasas de interés, precio de las mercancías o tasas de cambio de moneda extranjera. Condiciones de la industria, por ejemplo, sobrecapacidad, cambio tecnológico u obsolescencia del producto. Cambios en el gobierno, por ejemplo, si el negocio consiste en contratos con los gobiernos. Cambios en los reglamentos, por ejemplo, sobrecapacidad, cambio tecnológico u obsolescencia del producto. Problemas sociales o con los consumidores, por ejemplo, cumplimientos con normas de control del ambiente, temas de contingencias por el producto. Naturaleza del compromiso de auditoría. La naturaleza del compromiso de auditoría y nuestra experiencia previa pueden afectar significativamente nuestra estimación del riesgo del compromiso. Necesitamos también tener un claro entendimiento de cualquier asunto significativo contable de informar. Consideramos si existen razones para estar preocupados acerca de las condiciones que rodean el compromiso de auditoría. De una o más de las siguientes condiciones. La gerencia ha fracasado en el pasado en brindar plena colaboración a los auditores. La gerencia impone demandas irrazonables sobre nuestro personal u obligaciones de tiempo irrazonables en relación a la emisión de nuestros informes. Este es el primer compromiso de auditoría con el cliente. Consideramos si existen razones para creer que puede ser cuestionado el cumplimiento de nuestra auditoría con normas de auditoría generalmente aceptadas. Por la existencia de una o más de las siguientes condiciones. Existen asuntos que pueden originar que terceros duden de nuestra independencia. La entidad o un segmento importante de la entidad será probablemente vendida. Existen entidades significativas afiliadas u otras partes relacionadas que nosotros no auditaremos con las cuales se pudo haber realizado transacciones importantes. Consideramos que existen temas contables significativos que pueden presentar un riesgo del compromiso mayor que lo normal. El riesgo de compromiso puede ser incrementado por la existencia de una o más de las siguientes condiciones. La entidad se encuentra comprometida en comprometidas transacciones significativas de carácter único,
altamente complejas, que traen dudas en cuanto a la apreciación de la sustancia sobre la forma. Existen estimaciones contables que son inusualmente significativas en razón de la naturaleza de la industria o su importancia relativa en los estados financieros. Existen transacciones significativas con partes relacionadas. La entidad ha cambiado recientemente a un método contable menos preferible, o tal cambio está bajo consideración. Existen transacciones no monetarias significativas. Los estados financieros incluyen activos que han sido revaluados en relación con una compra de una parte relacionada. Resultados financieros. El riesgo de compromiso puede incrementarse si la gerencia se encuentra bajo presión importante para informar ciertos resultados financieros. La gerencia puede estar bajo presión importante si una o más de las siguientes condiciones existe. Es probable que la entidad, o una parte importante de la entidad, o una parte importante de la entidad, sea vendida. Una porción significativa de la compensación de la gerencia se basa en los resultados financieros. Los o la gerencia desean una utilidad gravable baja. Se han emitido presupuestos financieros optimistas, o existen varias expectativas en los mercados basados en utilidades pasadas y precios de las acciones. La entidad está creciendo y cerca del límite de sus recursos financieros. Las actividades de la entidad están declinando fuertemente. La gerencia puede también estar bajo presión para manipular la utilidad o la posición financiera si existen factores que indiquen que la entidad puede no estar en condiciones de continuar como negocio en marcha en el futuro. Dichos factores pueden incluir capital de trabajo o línea de créditos insuficiente para permitir que el negocio opere al nivel de capacidad necesario para producir utilidades. Requerimiento de nuevo capital por encima de sus posibilidades. Violaciones o violaciones aparentes, de restricciones de deuda, por ejemplo, mantenimiento del capital del trabajo, o de otros términos de contrato de trust, fideicomiso. Incapacidad de hacer pagos de deuda de acuerdo a lo programado o de pagar a otros acreedores. Proyecciones de dificultad significativas en el flujo de fondos. Pérdida o posible pérdida de clientes importantes o grupos de clientes. Existencias de financiamiento no registrado o pasivos contingentes. Un riesgo del compromiso puede resultar incrementado por la posible incapacidad del cliente para continuar como un negocio en marcha y debería responderse en la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría planeados. Relaciones de negocios y partes relacionadas. El riesgo de compromiso puede incrementarse si no tenemos un entendimiento claro de la naturaleza de transacciones significativas y de las relaciones de negocios de la entidad con otras entidades, particularmente si las otras entidades son presentadas como terceros cuando de hecho son partes relacionadas. Esto podría afectar nuestras conclusiones acerca de la integridad de la gerencia. Por ejemplo, nuestras posibilidades de tener una comprensión clara de transacciones significativas pueden ser disimuladas si la estructura organizacional de un grupo de entidades relacionadas es compleja, especialmente si nosotros no auditamos una porción significativa de las entidades relacionadas. Al considerar la existencia de posibles transacciones con partes relacionadas, debemos investigar las sustancias económicas y el trasfondo de tales relaciones y no meramente en forma legal. Nuestra experiencia y conocimiento previo. El riesgo del compromiso es típicamente mayor en los primeros años en nuestro servicio como auditor debido a la falta de conocimiento y experiencia acumulada con el cliente. Existe evidencia que una alta proporción de falla de auditoría ocurre en los primeros años en un compromiso de auditoría. Tales fallas se deben parcialmente al hecho que la falta de familiaridad con el cliente hace difícil identificar muchos de los otros factores que aceptan la evaluación del riesgo de compromiso. Esta dificultad también puede surgir si existen ya cambios significativos del negocio, ya sean causados por adquisiciones o de cualquier otra manera. Posibilidades de representación equivocada internacional. Nosotros necesitamos estar alerta a situaciones que pueden indicar representación equivocada internacional. Necesitamos mantener un nivel apropiado de escepticismo profesional a través del trabajo de auditoría y durante todos nuestros contactos con el cliente. Factores comunes que originan preocupación incluyen los siguientes. Intentos de la gerencia de restringir nuestros accesos a gente de información. Falta de información que soporte los pagos. La identidad de quien controla la entidad no es claramente determinable. Existe una rápida rotación en la alta gerencia, especialmente en las áreas financieras.
Evaluación del riesgo del compromiso. Antes de aceptar la designación o redesignación para un compromiso de auditoría, nosotros debemos estimar el riesgo de trabajo como normal. Mayor que lo normal. Mucho mayor que lo normal. Nuestra evaluación del riesgo del compromiso puede efectuarse solamente para un trabajo de auditoría en particular, utilizando el juicio profesional. Nuestro juicio no se basa solamente en la identificación de factores de riesgo del compromiso y en otras investigaciones preliminares, como se discute arriba, sino también en la consideración de las condiciones siguientes. Reconocimiento que algunos factores de riesgo del compromiso existen virtualmente todos los trabajos de auditoría, pero ellos usualmente llegan a un grado normal de riesgo del compromiso. Nuestra evaluación de las probabilidades que fallemos en detectar errores significativos durante nuestro trabajo de auditoría y la probable consecuencia de tal falla. Al formar nuestra conclusión general en relación al riesgo del compromiso, utilizamos el juicio profesional para evaluar el riesgo combinado asociado con el cliente y el riesgo asociado con el trabajo de auditoría y los estados financieros en su conjunto. Por ejemplo, podríamos evaluar el riesgo asociado con el cliente como mayor que lo normal cuando una persona dominante ejerce significativamente sobre la gerencia. Aunque el riesgo asociado con el trabajo de auditoría y los estados financieros en su totalidad pueda ser normal, evaluamos el riesgo del compromiso como mayor que lo normal. Evaluar riesgos asociados con el cliente como mayor que el normal o mucho mayor que el normal nos llevará generalmente a estimar el riesgo del compromiso como mayor que lo normal o mucho mayor que lo normal. Decidir sobre aceptar el trabajo o continuar un compromiso de auditora. Aceptación del trabajo. La evaluación del riesgo del compromiso por el socio patrocinador y la aceptación del trabajo de auditoría deben ser aprobados por lo menos por otro socio firma. Si el riesgo del compromiso es estimado como normal, el trabajo de auditoría puede ser aceptado sin más consultas. Si el riesgo de auditoría es estimado como mayor que lo normal, el socio patrocinador debe obtener aprobación adicional de acuerdo con las políticas y procedimiento de la firma, por ejemplo, por un director funcional o el socio director de la oficina. Responder al riesgo de auditoría mayor que lo normal o mucho mayor que normal. Nuestra respuesta más importante al riesgo del compromiso incrementado son las siguientes respuestas que podrían ser apropiadas. Asegurarse que el socio del servicio de auditoría designado tenga la experiencia, capacidad y conocimiento requeridos. Involucrar un segundo socio en el trabajo de auditoría. Asignar personal con especialización funcional o industrial, relevante al trabajo de auditoría. Utilizar personal de auditoría con mayor experiencia. Obtener asistencia técnica adicional o conocimiento especializado de especialista de la firma, si fuera necesario, consultores externos. Aumentar la participación de la gerencia en todas las etapas del trabajo de auditoría. Restringir la confiabilidad sobre los controles internos. Negarse a aceptar vencimientos irrazonables en relación a nuestro informe que no permita complementar los procedimientos de auditoría.